Puerto Rico no es un país. Todos hemos escuchado alguna vez acerca de la isla de Puerto Rico y sabemos que es la tierra del reggaetón, de Bad Bunny, de Daddy Yankee, de Ozuna, de todos esos donde nació el perreo intenso. Pero pocos sabemos que no es un país. Sí, como te lo estoy diciendo, no es un país. Por lo menos no es un país independiente. Esto quiere decir que no es una nación soberana, pero sí tienen todas las características de cualquier país. Así que si no lo sabías, quédate hasta el final porque es lo que te voy a contar en este video. Primeramente tenemos que checar el nombre oficial de Puerto Rico, el cual es Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pero me dirás, ¿qué es Estado Libre Asociado? ¿Es Estado? ¿Es libre? ¿Es asociado? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, para ello tenemos que ver que Puerto Rico es un estado libre asociado a Estados Unidos. Esto quiere decir que es un territorio no incorporado de los Estados Unidos que pertenece a este país, pero no forma parte de los Estados Unidos como cualquier otro estado. Pero como una nación latinoamericana es hispana, que tiene una cultura muy similar a México, a Cuba, a la República Dominicana, a Venezuela, a cualquier otra nación hispanoamericana, acabó en manos de los Estados Unidos. Para ello tenemos que ver un poco de historia y tenemos que irnos siglos atrás para entender cómo Puerto Rico acabó en manos de los Estados Unidos. Pero antes tenemos que decir que Puerto Rico, al igual que todas las islas del Caribe, fue colonizada por España. De ahí la idea, de ahí la razón por la cual Puerto Rico tiene una cultura hispana, latina y muy similar a la de cualquier otro país latinoamericano. Tiene al español como su idioma principal y también a muchos rasgos culturales como la comida, la religión, comparable como cualquier otro país hispano. A finales del siglo XIX, cuando todas las colonias españolas empezaron a independizarse, Cuba y Puerto Rico no lo hicieron y se convirtieron en las últimas colonias españolas en América. Pero esto cambió a finales de este siglo, precisamente en 1898. Desde 1895, varios grupos independentistas cubanos habían estado luchando contra España con el fin de obtener la independencia de Cuba. Y esto, por lógica, en Puerto Rico tendría una consecuencia. En Cuba, muchas empresas estadounidenses tenían grandes intereses, por lo cual el gobierno de Estados Unidos envió el USS Maine, que era un acorazado de la Armada de los Estados Unidos, al puerto de La Habana, en Cuba, con el fin de asegurar los intereses estadounidenses en la isla ante la inestabilidad de los independentistas cubanos. Pero una mañana de 1998 el Maine voló por los aires, quiere decir que estalló. Entonces esto sería tomado para Estados Unidos como una provocación y como un casus belli. Así estalló la guerra entre España y los Estados Unidos. Y Puerto Rico fue rápidamente ocupado por las fuerzas estadounidenses el 25 de julio de 1898. Con un ejército mejor preparado, mejor armado y más moderno, Estados Unidos infligió una inminente derrota a la España del siglo XIX, que estaba por entonces muy debilitada. Así que a España no le tomó otra opción que arreglar la paz. Y es aquí en 1898, en diciembre, cuando se firma el Tratado de París, en el cual Puerto Rico pasa a los Estados Unidos como botín de guerra. También España es obligada a ceder Cuba a Estados Unidos con el fin de completar el proceso de independencia de la isla. Y también entrega por $20 millones las Filipinas y Guam, que eran unas posesiones españolas en Asia. Es aquí donde Estados Unidos se cruzaría por primera vez en la historia de Puerto Rico y así ha permanecido. En el año 1900 el Congreso de los Estados Unidos aprobó para Puerto Rico una ley que le otorgaba a la isla un gobierno civil, con una asamblea legislativa elegida por los puertorriqueños y también con un gobernador elegido desde Washington. Pero la verdadera situación en Puerto Rico cambiaría en 1917, cuando estalló la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos se vio obligada a entrar en ella en ese año. Por lo tanto,
para evitar que Puerto Rico se aliara con alguna potencia enemiga, se aprobó la Ley Jones, en el cual se le concedía a los puertorriqueños la ciudadanía estadounidense, y también permitió esta ley reclutar a los puertorriqueños para el ejército de los Estados Unidos y enviarlos frente de guerra. Pero la situación actual de Estado Libre Asociado no se daría hasta 1948, en el cual el Congreso aprobó una ley en el cual le concedió a Puerto Rico el poder de tener una constitución y también el derecho a elegir su gobernador y su asamblea legislativa. Actualmente la relación que Puerto Rico tiene con los Estados Unidos es muy similar a la de cualquier otro estado de la Unión, pero con la diferencia de que los puertorriqueños no pueden votar en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y tampoco tienen una representación con derecho a voto en el Congreso. Solo tienen al comisionado residente, que es la voz de Puerto Rico en el Congreso, pero a la hora de tomar las decisiones no puede votar ni ejercer la opinión de los puertorriqueños en el Congreso de Estados Unidos. Por el contrario, los puertorriqueños sí están obligados a pagar todos los impuestos federales como cualquier ciudadano de Estados Unidos que reside en alguno de los estados de la Unión. Y es aquí donde empieza un poco la polémica, sobre todo por el hecho de que los puertorriqueños tienen las mismas obligaciones que cualquier otro ciudadano estadounidense, pero no tienen la plenitud de los derechos. También hay un sentimiento de que siguen estando en medio de la nada, debido a que los puertorriqueños no están integrados plenamente a los Estados Unidos y tampoco son del todo independientes, por lo cual muchos puertorriqueños siguen considerando a su nación como una colonia de los Estados Unidos y como una nación que necesita reivindicar su soberanía. Esto ha generado un conflicto sobre el estatus de Puerto Rico en el futuro, sobre si se buscará la independencia, la permanencia del sistema de Estado Libre Asociado o la plena integración en los Estados Unidos como un Estado de la Unión, como el Estado 51. Y para esto se han celebrado numerosos referéndums desde 1967 hasta el más reciente en 2017, donde la opción de ser un Estado de la Unión y incorporarse definitivamente a los Estados Unidos ha ido ganando terreno con el paso de los años. En el último referéndum, más del 90% de los votantes eligieron la opción de la estadidad. Sea cual sea el futuro de Puerto Rico, lo que sí podemos decir es de que son una nación hispana, latina, que ha tenido una historia muy turbulenta y que ha estado dominada por grandes potencias como España y los Estados Unidos. Pero aún así no ha perdido su esencia a más de 100 años de estar bajo una soberanía estadounidense. Y sigue siendo una de las... Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y estar atento para más contenido. Hasta luego.